Buenas noches a todos. Voy a terminar de resolver los dos ejercicios que me falta de la guía de líneas de espera. Entonces, comparto la pantalla. Bien, nos habíamos quedado en esta sección, ¿no? Donde el enunciado decía, en un sistema de un maquinado y un armado de muebles se forma una línea de espera. El maquinado trabaja al ritmo de... trabaja a un ritmo de 100 unidades por día y actualmente se tiene dos armados, que trabajan cada uno en promedio a razón de 116 unidades por día. La planta trabaja 8 horas por día. Asumiendo un análisis markoviano, se quiere comparar, operar con dos líneas de espera o un sistema de una sola línea. Se tienen pérdidas de cada producto en la cola, se asume un costo unitario de 12 bolivianos a la hora y se quiere comparar la pérdida total, costo, en un día de trabajo. Trabaja en unidades por hora y 3 dígitos de decimales. Bien, ya tenemos los datos. Acá pueden ver, mu, tenemos que es 116 unidades, esto llevado a unidades hora, y lambda, que igual, lo mismo, ¿no? Previamente en la clase se había definido que lo que el enunciado nos está pidiendo es esto, ¿no? Hacer una comparación del sistema. En una donde se tenga un modelo de dos líneas de espera, es decir, aquí está la cola. Esta es la cola. Este es el área de maquinado y este es el área de armado. Entonces, nos dice que comparemos primero qué pasaría si habrían dos colas o dos líneas de espera en este caso. Entonces, nos está diciendo este modelo, ¿no? Dos líneas de espera. Entonces, ya sabemos que se trata de un modelo 2MM1 porque se está repitiendo el mismo. Les había dicho igual para volver a reiterar que no existe este modelo, o al menos no se estudia este modelo en estos casos, en el que solo haya una fuente, dos colas y, bueno, dos servidores. Para el caso de estos ejercicios que hacemos, no existe estos modelos, ¿ya? Entonces, sí o sí tendría que ser un modelo 2MM1. Bien, entonces, como ya sabemos que se trata de un modelo de 2MM1, en este caso, bien, esto lo vamos a borrar. Qué extraño. Ya, bien. Entonces, como ya sabemos que es un modelo 2MM1, trabajamos bajo ese lineamiento, ¿no? Entonces tenemos que utilizar las fórmulas 2MM1. El único cambio que existe es justamente lo que había reiterado en lambda, ¿no? Que lambda no se puede mantener así siempre y cuando se tenga un modelo repetido de 2 o 3 MM1. Por ende, tenemos que dividir el lambda por el número de colas. En este caso, lambda era 100 unidades por día y hay que dividir entre las colas que existen en el sistema. Entonces, sería 100 dividido entre 2, 6.25, todo esto llevado a unidades hora. En base a eso, también se ha sacado el valor de, déjenme un ratito, aquí vamos acá, el valor de RO, la tasa de utilización. Y bueno, tenemos un dato adicional que nos dice que hay un costo unitario y que se desea comparar la pérdida que existe cuando los productos se quedan en la cola, ¿no? Se tiene una pérdida de cada producto en la cola, es decir, que el dueño quiere saber cuánto de pérdida se tiene con aquellos productos que se encuentran en la cola entre operación y operación, ¿no? Entonces, pasamos a la resolución. Vamos a encontrar LS, utilizamos las respectivas fórmulas, yo en este caso ya lo tengo, y la única diferencia es que les había dicho que LS o la cantidad en el sistema hay que multiplicar por la cantidad de colas, ¿no? Y multiplicamos y tenemos el valor. Vámonos a LQ. Entonces, lo mismo, sacamos LQ, pero la gran diferencia es de que hay que multiplicar este valor, ¿no? Bueno, esta parte. Tenemos que multiplicar por 2 y tenemos el valor de Q.
Para WS se mantiene normal como un modelo MM1, no hay que multiplicar por nada y sería este valor. Lo mismo para WQ, encontramos, no hay que hacer ningún cambio, entonces ya tenemos el valor respectivo. Como ustedes se pueden fijar, el valor que estoy utilizando es el de lambda, el que se ha dividido entre 2, ¿ya? Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esa parte al momento de calcular. Bien, como ya tenemos los parámetros que siempre nos pide el sistema, vamos a calcular lo que nos dice el problema en esta parte. Dice, se tienen pérdidas de cada producto en la cola. Se asume un costo unitario de 12 bolivianos y se quiere comparar la pérdida total en un día trabajado. Bien, ¿cómo podemos encontrar el costo, ¿no? El costo total de los productos que se encuentran en la cola. El criterio es el siguiente. Tenemos que calcular con las probabilidades. Si mi sistema está lleno, atendiendo, o sea, la probabilidad de que mi sistema esté lleno, va a ser el mismo valor que vamos a poder utilizar para poder determinar que el sistema está ocupado. Por ende, se tiene inventarios intermedios. ¿A qué me voy? Denme un ratito. Ay, vamos a borrar esta parte. Y ahora sí. Bien, vamos a ir acá. Bien, ya está. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar nuestro sistema o el costo? Nuestro costo lo vamos a poder determinar con la probabilidad de que mi sistema esté lleno. Cuando mi sistema esté lleno y atendiendo, o sea, el servidor esté ocupado, en este caso, es cuando se va a generar mayor cola, ¿no? Si mi sistema está ocupado, el inventario o los productos van a empezar a llegar y se va a formar una cola, ¿no? Entonces, es en ese instante donde yo debo calcular cuánto va a ser ese costo, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo o la cantidad incluso de que mis productos estén en la cola para que yo pueda multiplicar por el costo unitario, ¿ya? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Yo voy a encontrar primero la probabilidad de que mi sistema esté vacío. Si mi sistema está vacío, o es decir, no está atendiendo, no hay ningún producto para atender en el servidor, tenemos una probabilidad del 56,9%. La inversa o restarle esto a la unidad nos va a dar la probabilidad de que mi sistema esté lleno, es decir, que mi sistema esté atendiendo, ¿no? Entonces, resto a la unidad y me dice que la probabilidad de que mi sistema esté lleno es del 43,1%. Es ese valor el que nos va a ayudar a determinar el precio o el costo en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a esta parte. Tenemos un costo de 12 bolivianos por hora por la probabilidad de que mi sistema esté lleno. Es decir, que cuando mi sistema esté lleno, es cuando más se va a acumular la cola del inventario entre la operación del maquinado y el armado. Entonces multiplico y me da este costo total de 517 bolivianos de 517 con 20 bolivianos. Ya tenemos este valor, ya tenemos el costo del sistema actual. Ahora, el sistema también, el enunciado nos decía que comparemos, ya tenemos el primer modelo que era 2MM1. Ahora nos dice que comparemos con un sistema de una sola cola, pero sabemos que que hay dos armados, ¿no? Entonces estamos hablando de un modelo MM2, perdón, ¿no? MM2, donde llega, hay una sola cola, ¿no? Esta es la operación de maquinado, hay una sola cola y tenemos a los dos servidores del armado. Ya sabemos que es un modelo MM2. ¿Cuál es la única diferencia del MM2? El valor de RAW, ¿verdad? Los datos se siguen manteniendo. Lambda ya no cambia. Lambda se tiene que mantener. Ya no tenemos que dividir por el número de colas. Entonces, lambda sería solamente 100 unidades por día y todo esto llevado a 12,5 unidades por hora. El valor de RAW que vamos a utilizar para nuestras fórmulas. Pero también vamos a encontrar el valor de RAW para un modelo MMS, ¿no? Encontramos el valor de RAW y nos da 0,43,1.
Pero sabemos que el valor que vamos a utilizar nosotros para las fórmulas, que es lo único que cambia, es este valor, ¿no? Lambda sobre mu, que nos da 0,862. Bien, vamos a hallar los mismos criterios o las mismas variables que el anterior ejercicio, o el ejercicio, el estado actual está resuelto, ¿no? Entonces vamos a encontrar primero la probabilidad de que mi sistema esté vacío. Utilizamos este valor de ρ o del factor de utilización y encontramos la probabilidad. Listo, con eso vamos a poder encontrar LQ. Reemplazamos nuevamente el valor de ρ, lo estamos utilizando, ¿no? 0,86. Y tenemos LQ. Lo propio para LS, ya tenemos el LQ más lambda sobre mu, reemplazamos los datos y nos da LS. Lo mismo hacemos para WQ, reemplazamos datos y ya tenemos WQ. Y finalmente WS, ya tenemos. Perfecto. Ya tenemos todos estos criterios que, bueno, a lo mejor ustedes también tienen que resolverlo a mano para que comprueben que el resultado está correcto y también para que puedan practicar, ¿no? Y finalmente lo único que nos faltaría hacer es el costo, ¿no? El costo de 12 bolivianos. Entonces, ya tenemos la probabilidad de que esté lleno, diré vacío. La probabilidad de que esté lleno no es la inversa, ¿no? No le podemos restar 1 menos esto. Si ustedes se fijan en la guía, la probabilidad de W o que esté lleno es esta, tiene esta fórmula, ¿ya? No es solamente restarle a la unidad la probabilidad de 0, ¿no? Entonces utilizamos la probabilidad de que esté lleno, reemplazamos los respectivos datos y tenemos este valor de 25,9%. Y simplemente ya nos queda multiplicar por los 12 bolivianos por hora, que nos da el costo de 311 bolivianos como 86, 311,86 bolivianos para el estado de la opción de una sola fila. Bien, finalmente se tiene que armar la tablita donde tenemos la opción de 2 filas, la opción de una fila, la nomenclatura que es para la opción de 2 filas, 2mm1, para la opción de una fila, mm2, y copiamos los mismos datos, ¿no? Que ya habíamos hallado, los costos igual, respectivamente. Y bueno, si el sistema dice que comparemos cuál sería el más eficiente, pues nos fijamos, ¿no? Los criterios los parámetros que nos pueden dar una respuesta frente a las dos opciones que tenemos sería el EQ, que nos dice que para la opción de la opción de una fila es menor a la opción de dos filas. Entonces, esto significa que se va a tener menos cantidad de producto o de inventario en el modelo de una sola fila, de un modelo MM2. Nos vamos igual al WQ, igual el tiempo es inferior, ¿no? Respecto al de dos filas en este modelo. Entonces, la solución o la respuesta sería que la opción más factible es la opción de tener una sola fila, es decir, trabajar bajo un modelo MM2. Y eso es todo. Bien, finalmente voy a pasar al ejercicio 7, que es el ejercicio del semestre anterior, es del examen del anterior semestre. Bien, ¿qué dice? En un proceso productivo de envasado manual de mermelada a cargo de 3 operarios, la mermelada proviene de una olla y los frascos son llenados a razón de 2 por minuto por cualquiera de los operarios. Los frascos pasan a un proceso de tapado y etiquetado simultáneo individual que tiene 2 operarios. Cada uno tarda un tiempo de 0,2 minutos en el proceso de cada frasco. El propietario, usted, les paga el mismo salario de 2.500 bolivianos mes por un tiempo estándar de trabajo y desea saber si es mejor tener solo 2 operarios en el llenado de frascos, para lo cual debe determinar los parámetros y los costos del servicio. Bien, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a graficar. Primero tengo que determinar de qué modelo se trata. Bien, nos dice que tenemos un proceso de envasado. ¿Qué pasa a un proceso de tapado y etiquetado?
Nos dice que en el proceso de envasado se tiene 3 operarios. 1, 2, 3. Y que estos mandan al proceso de tapado, ¿no? Acá se genera la cola. En el proceso de tapado y etiquetado, se tiene 2 operarios que trabajan de manera simultánea, es decir, que cada operario hace tanto el tapado como el etiquetado. Entonces, tenemos un operario y otro operario que trabajan de manera simultánea. Entonces, lo que ya les había explicado, todo este sistema lo tenemos que asumir como uno solo, ¿no? La fuente. Esta es la fuente que va a mandar y va a haber una cola y se va a tener 2 servidores, servidor 1 y servidor 2. Entonces, se trata de un modelo MM2, ¿no? En este estado, es un modelo MM2. Bien, entonces ahora vamos a analizar esta parte. El criterio, y una vez que tenemos el modelo, volvemos a analizar el enunciado. Si ustedes se fijan, la pescadita que tenía este ejercicio es esta sección que decía que las mermeladas provienen de una olla y los frascos son llenados a razón de 2 minutos por cualquiera de los operarios. ¿Ya? No nos está diciendo que que en total los operarios trabajan a una razón de 2 por minuto, sino que nos está diciendo que este operario trabaja a 2 unidades por, a ver si lo vamos a hacer, 2 unidades en un minuto. Este está trabajando igual a 2 unidades en un minuto. Este igual está trabajando a 2 unidades en un minuto. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio que nos está diciendo que cada uno trabaja de forma individual. Es decir, que cada uno llega al mismo tiempo, que manda al mismo tiempo a la siguiente operación. ¿Ya? Permítanme un momentito, por favor. Bien, ahora sí. Entonces, ya sabemos que, ay, quiero saber si está, ya. Entonces, nos está diciendo que cada uno de los operarios trabaja a 2 unidades por minuto, ¿ya? Esa es la única pescadita que tenía este enunciado. No nos está diciendo, no nos está dando un total, no nos dice en total los 3 operarios trabajan, no sé, a 8 unidades por minuto. Si nos dijera en total trabajan a razón, entonces ya sabemos que nuestro lambda sería 8 unidades en un minuto. Pero como no nos dice en total, nos dice los frascos son llenados a razón de 2 unidades, bueno, de 2 por minuto por cualquiera de los operarios. Entonces nos está diciendo que de forma independiente cada operario llena 2 unidades por minuto. ¿Ya? Ese era el único criterio que deberíamos considerar. Entonces, en base a ello, analizamos nuestros datos. Lambda sería la suma de cada uno de los operarios. Como son 3, voy a sumar 2 unidades por minuto, porque tengo que sacar el total, ¿no? La tasa o el lambda total que manda, ¿no? Al sistema. Permítame un momentito. Ya, mil disculpas. Entonces, como no nos está dando un total, nosotros que debemos determinar
el lambda. No se debe asumir que lambda es 2 por minuto, ¿ya? Sino que nos dice que cada operario trabaja a 2 unidades por minuto. Como son 3, tenemos que sumar, ¿ya? Entonces sería, eh, permítame un ratito, a que, ahora sí, ya. Sería 2 unidades por minuto del primer operario, 2 unidades por minuto del segundo, 2 unidades por minuto del tercer operario, ¿ya? En este caso, como les vuelvo a reiterar, solo nos dice de forma independiente. Si dijera en total, por ejemplo, los frascos son llenados en total a razón de 2 minutos por hora, nos está diciendo que ya ha sumado, ¿no? Que ya ha considerado las tres capacidades las capacidades de los tres operarios, ¿no? Pero como no nos dice el total, nos está diciendo de forma independiente. Este dato es de forma independiente, que cada operario trabaja 2 unidades por minuto. Entonces, el lambda total sería 6 unidades por minuto. Esa era la única pescada que existía en este ejercicio, ¿ya? Lambda sería 2 unidades por minuto, mu sería, en este caso, cada uno tarda un tiempo de 0,20 minutos, que sería la inversa, porque ya saben que mu y lambda tienen que estar en unidades tiempo, entonces es la inversa, y esto sería 5 unidades por minuto. Encontramos ρ, que me da 1,20 y nos da un costo, bueno, en este caso no nos da este costo, es del anterior ejercicio, permítanme un ratito, lo vamos a... Ya bueno, en este caso vamos a... Déjame un ratito. Ya bueno, omitimos este dato ya, porque no es de este ejercicio. Bien, ya tenemos los valores, entonces vamos a, acá está el sistema como tal, ¿no? Lo que les decía, un modelo 2MM2, y calculamos el ρ, el ρ respectivo, pero es el ρ que no vamos a utilizar, y sí vamos a utilizar este ρ, el de 1,2. Encontramos los criterios, la probabilidad de 0 con el ρ de 1,20 y sería la probabilidad de 0 de 0,25. Encontramos el EQ, reemplazando todos los datos y nos da este valor de 0,675. LS lo propio, reemplazamos los datos y nos da 1,875. WQ encontramos igual y nos da 0,1125 y finalmente WS. Listo. Ahora, nos dice, ya tenemos los datos para el modelo MM2. Ahora nos dice que el propietario les paga el mismo salario, ¿no? A cada operario les paga 2.500 bolivianos al mes por un tiempo estándar de trabajo. Y desea saber si es mejor tener solo 2 operarios en el llenado de frascos, para lo cual debe determinar los parámetros y costos de servicio. Bien, ahora lo que nos está diciendo este enunciado es lo siguiente. Ya sabíamos que esta es la parte, el proceso de envasado o llenado, ¿ya? Y pasa al proceso de etiquetado, de tapado y etiquetado. Nos está diciendo que analicemos qué pasaría y aquí, perdón, aquí está la cola. Bien, el enunciado nos dice, ¿qué pasaría si en vez de tener 3 operarios en la operación de envasado o llenado, solo voy a tener 2, ¿no? 1 y 2. Y bueno, no dice ningún cambio sobre la operación de tapado y etiquetado respecto a sus operarios, entonces se mantiene. Listo. ¿Qué modelo es? Esto lo tenemos que asumir nuevamente como uno solo, ¿verdad? Uno solo. Entonces se trata nuevamente de un modelo MM2, pero con el ligero cambio de que la tasa de lambda ya no va a ser de 6, ¿verdad? Se está quitando un operario. Bien, procedemos a resolver el ejercicio. Tenemos los datos, ¿no? Ahora, lambda ya no es 6, ahora es 4, porque se ha retirado a un operario, ¿no? Entonces solo sería sumar 2 unidades por minuto más 2 unidades por minuto, porque solo son 2,
y sería 4 unidades por minuto. MIU se sigue manteniendo porque el enunciado no decía nada de que cambien los servidores. Tenemos RAW y bueno, este costo lo omitimos, no pertenece a este ejercicio. Y bueno, acá está el modelo, ¿no? Lo que igual les había graficado. Sacamos el factor de utilización de acuerdo a un modelo MMS, pero ya sabemos que el RAW que vamos a utilizar es el de un modelo MM1. Volvemos a hallar los mismos datos, ¿no? Probabilidad de 0, encontramos LQ, encontramos el S, que nos da 0,952, encontramos WQ, que nos da 0,038, y finalmente WS. Listo, ya tenemos los datos. Pero ahora, aparte de eso, nos está pidiendo el enunciado que veamos los costos, ¿ya? Vamos a los costos. Nos decía que el operario, el propietario paga 2.500 bolivianos al mes a cada operario, ¿ya? Pero nos dice que trabajemos, por ejemplo, acá el enunciado nos decía, voy a volver atrás, nos dice paga el mismo salario de 2.500 bolivianos al mes por un tiempo estándar de trabajo, es decir, por 8 horas laborales, ¿no? Entonces, el costo tenemos que encontrarlo en horas, ¿ya? Vámonos a los costos. Para el estado actual, tenemos esto, 2.500 bolivianos. Este criterio que estoy utilizando de 22 días, un mes, este, es el mismo que utilizó el ingeniero en su resolución del examen, ¿ya? Es importante que esto puedan consultarle al ingeniero, ¿no? A veces se puede considerar, no sé, eh, 20 días al mes, varía, ¿no? Este datito. Entonces, estos sí se tiene que consultar al ingeniero bajo qué criterio se puede manejar, bajo qué días, bueno, el criterio que se puede utilizar, cuántos días equivale un mes, ¿no? Esto se le debe consultar al ingeniero, ¿no? En este caso, el ingeniero lo resolvió considerando un mes tiene 22 días, ¿ya? Entonces, pasamos nuevamente. 22 días, un mes, y en un día trabajan el tiempo estándar, que sería 8 horas laborales. Nos sale que se paga 14 bolivianos, 14,20 bolivianos hora por empleado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar por la cantidad de empleados que tenemos, que en este caso para el primer modelo eran 5, ¿no? 3 empleados que están en el área de envasado o llenado y 2 empleados que están en el área de etiquetado y tapado. Entonces, el salario que pagamos, el total, ¿no? El costo total en salario es de 71,02 bolivianos. Eso era para el estado actual. Ahora vamos a ver qué pasaría si reducimos a un empleado. Hacemos lo mismo, las mismas conversiones, pero en vez de multiplicar por 5, ahora sería por 4, ¿no? Y nos da un costo de 56,8 bolivianos. Perfecto. Ya tenemos todo, armamos la tablita. En este caso tenemos la nomenclatura de un modelo MM2. MM2 sigue siendo el mismo. La única diferencia, lo que cambia es la tasa, ¿no? La lambda, que sería 6 y el otro es 4. Bien, analizamos. Podemos analizar LQ. LQ nos dice que en un modelo MM2 con solo 2 operarios en el área de llenado o envasado, se reduce el valor, ¿no? Hay menos frascos de mermelada en la cola. Y bueno, en este caso, como tenemos costos, también podemos analizar los costos. Mis costos son más bajos en un modelo donde solo se tiene 2 operarios en el área de envasado. Y entonces, si tuviera que tomar una decisión, diría que la opción más factible para tomar, para la empresa o para el propietario, es trabajar con 2 operarios en el área de envasado o tapado, perdón, en el área de envasado o llenado, y 2 operarios en el área de etiquetado y tapado, ¿no? Y esa sería nuestra solución. Bien, entonces, ya tenemos toda esta parte. Ahora, lo que les voy a explicar es lo siguiente. Esto. Ustedes van a poder armar su tablita como tal en el Excel para poder comprobar sus resultados, ¿ya? Esta es la tablita. Ahorita bueno, esta parte vamos a
Ya, estos son los datos. Vamos a trabajar bajo esto. Permítanme un momentito, vamos a mover esta parte. Bien, para que ustedes puedan considerar mejor su resolución de los ejercicios, también pueden trabajarlo en Excel armándose esta tablita que seguro también el ingeniero les va a pedir que hagan, ¿ya? Les voy a explicar en pasos, no voy a armar toda la tabla, pero sí les voy a guiar un poco cómo deberían hacerlo. Todo se basa simplemente en la utilización de las fórmulas del modelo MM1. Todo esto pertenece a un modelo MM1 y todo esto pertenece a un modelo MMS, ¿ya? Entonces, tenemos primero un modelo MM1, un modelo 2MM1, 3MM1, 4MM1, 5, 6, hasta el que queramos, ¿no? Y luego vienen los modelos MMS, que se empieza desde el modelo MM2, MM3, MM4, 5 y 6, ¿ya? Luego, tenemos los criterios de acá. S nos está diciendo el número de servidores. Para un modelo MM1 es 1. Para un modelo 2MM1 vamos a utilizar en este caso el número de colas, ¿no? 2 colas, 3 colas, 4 colas, 5 colas, 6 colas. Voy a cambiar de color este dato. Y ese también lo vamos a marcar para el modelo MMS, ¿no? Para nuestro modelito MMS. Vamos a marcarlo así para que se diferencie. Ya. Entonces, ese sería 2 operarios, 3 operarios, 4 servidores, 5 servidores y 6 servidores. Listo, ya tenemos esto. Ahora para lambda. Armamos esta tablita. Lambda, en este caso para el modelo MM1 no hay cambios, ¿verdad? Simplemente van a ser los datos que se pueden ingresar de acuerdo al enunciado que estemos realizando, ¿ya? Pero obviamente lambda, como les había explicado, cambia para un modelo 2MM1, para un modelo 3MM1, para un modelo 4MM1, 5MM1 y 6MM1. Vamos a borrar esto. ¿Por qué les había dicho? Lo único que cambia en este tipo de modelos, puedo cambiarle de color, vamos a ponerle este verde, en base a esto, es respecto al número de colas o filas de espera que tenemos. En este caso, en un modelo 2MM1 tenemos 2 colas. Y les había dicho, lo único que cambia en este modelo es lambda. Entonces, lo único que vamos a hacer es dividir este lambda, que es mi dato, dividido entre 2. Pasamos a hacer lo mismo. Este lambda, que es mi dato, dividido entre 3. Y así voy a ir haciendo para todos, ¿no? Para este caso. Y ya tengo el valor de mi lambda. ¿Ya? Listo, ya tenemos. Primero vamos a trabajar solamente para un modelo MM1. Luego vamos a armar esa tablita. Bien, el dato en este caso lo voy a borrar porque sigue siendo lo mismo, pero ya, esto vamos a borrarlo. Ya, está igual, ya. Entonces, ahora, mi U no cambia para un modelo 2MM1, ¿no? Entonces se mantiene. Ya tenemos. No va a cambiar. Bien, ahora voy a desglosar todas las fórmulas para mi modelo MM1. ¿Por qué? Porque las demás fórmulas se repiten a excepción de que tenemos que multiplicar solamente esta parte, ¿no? Esta parte igual lo vamos a marcar así. Voy a pasar a resolver esta sección. Mi factor de utilización ya sé que es lambda sobre mi U. Ojo que estos son datos, ¿no? Si ustedes se fijan aquí yo le puse el dato de 10 y el dato de 12. Ya tenemos el factor de utilización. Mi probabilidad de 0 para un modelo MM1 es, este es MMS, MM1 es este. Mi probabilidad, si ustedes se fijan, es 1 menos ρ igual 1 menos ρ por ρ, todo esto elevado a 0, ¿no? Y nos da esta probabilidad. Perfecto. Y la probabilidad de que esté lleno simplemente es la inversa, ¿no? O restarle a la unidad. Entonces sería 1 menos esto. Ya tenemos. LS. LS es lambda sobre
mu menos lambda. Ya está. LQ es lambda al cuadrado, esto lo voy a poner en paréntesis, dividido entre mu por mu menos lambda. ¿Listo? Ahora, WS, ¿qué es WS? 1 dividido entre mu menos lambda. Ya está. Y finalmente WQ, que es lambda dividido entre mu por mu menos lambda. Listo, ya está. Perfecto, ya tenemos armado nuestro modelo MM1. Vámonos al modelo 2MM1. Les había dicho, ¿no? Número de colas, en este caso es colas, 2 colas. Lambda cambia, se divide entre el número de colas. Mi1 no cambia, se mantiene. Mi factor de utilización no cambia, entonces solamente divido lambda entre mu, listo. Mi probabilidad de 0 tampoco cambia. Entonces voy a jalar simplemente la fórmula. ¿Listo? Mi probabilidad de que esté lleno tampoco cambia. Directamente voy a hacer entonces 1 menos esto. Ahora, lo que sí cambia es LS, ¿verdad? Entonces, ya sé, LS, ¿qué es? LS es lambda entre mu menos lambda. Todo esto tenemos que multiplicar por el número de, por el número de colas. Listo. Lo mismo pasa para LQ. LQ es lambda, voy a poner en paréntesis, lambda al cuadrado dividido entre mu por mu menos lambda. Pero todo esto hay que multiplicarle por el número de colas, ¿verdad? Por 2 en este caso. Listo, ya está. WS no cambia. Entonces WS va a ser 1 dividido entre mu menos lambda. Y WQ va a ser lambda dividido entre mu por mu menos lambda. Listo, ya está. Entonces, si ustedes se fijan, mis fórmulas ya no van a cambiar, ¿no? Para este Rho no cambia para mi modelo 3MM1. Lo único que cambia en estos modelos 2MM1, 3MM1 y hasta el 6MM1 es LS, LQ y lambda. Para el modelo 3MM1 ya hemos dividido lambda dividido entre 3, ya tenemos. Mu se mantiene. Rho, el valor de factor de utilización va a ser lambda entre mu. El factor de probabilidad 0 va a ser lo mismo. El factor de probabilidad de que esté lleno va a ser 1 menos la probabilidad de 0. Nuevamente, lo único que va a cambiar es LS. Nuevamente reitero, LS es lambda dividido entre mu menos lambda. Pero todo esto tiene que estar multiplicado ahora por 3. Ya está. Ahora vámonos a WQ, que es lambda al cuadrado dividido entre mu por mu menos lambda. Todo esto por 3. ¿Ya está? Luego WS no va a cambiar, ¿no?
Obviamente no tienen ningún cambio, solamente utilizamos ahora las nuevas fórmulas, ¿no? De este valor, que sería 1 menos mu menos lambda. Y para WQ, lo mismo, ¿no? Lambda sobre mu por mu menos lambda. Listo. Lo mismo va a pasar para los demás modelos. Para el modelo 4MM1, ya hemos dividido. Lambda cambia, ¿verdad? Lambda está cambiando. Pero el rho, voy a copiar la fórmula para que utilice el mismo criterio. Lo mismo voy a hacer para 5MM1 y 6MM1. Lo mismo con la probabilidad de 0 para que jale los datos, ¿no? Si nos fijamos, está jalando los datos, jala los datos. Y lo mismo para la probabilidad de que esté lleno. Para la probabilidad de LS voy a jalar porque ya tengo la fórmula definida, entonces solo se utiliza las fórmulas respectivas para el modelo 4MM1. Y lo mismo pasa para LQ, ¿no? Que ahora voy a multiplicar por 4. Si ustedes se fijan, para LQ ya lo está multiplicando por 4 en este caso, ¿no? Y WS y WQ van a ser exactamente lo mismo. Listo, ya lo tenemos armado. Vámonos a la parte de MMS, el modelo MMS. En este modelo, lo mismo. Voy a borrar esto para que lo armemos desde ahora. Esta parte ya igual. Bueno, esta parte la vamos a borrar. Ya, bueno, lo demás son fórmulas repetitivas igual. Ya. En un modelo MM2, lambda no cambia, ¿no? No cambia. Ni mu, no se divide ni se multiplica por nada. El factor de utilización que vamos a utilizar es el mismo del modelo MM1, que es lambda menos entre mu. ¿Por qué? Porque este mismo valor lo vamos a utilizar para las siguientes fórmulas. Si yo divido esto, digamos, y lo multiplico 2 por mu, mi valor ya cambia, ¿no? Y hemos dicho, porque yo estoy utilizando la misma fórmula de rho para, por ejemplo, la probabilidad de 0, la probabilidad de W y las demás fórmulas. Entonces, solo se tiene que utilizar la probabilidad de un modelo MM1. Listo. Ahora, si ustedes se fijan, para este modelo, para la probabilidad de 0, utiliza la misma fórmula que es esta, ¿no? Que está acá, que es 1 entre el factor de utilización elevado a la S, que es 2, por S, por mu, todo esto dividido entre el factorial de S por mu menos lambda, más la sumatoria, ¿no? La sumatoria de S menos 1, que sería 1, ¿no? La sumatoria de n a la 0 hasta que alcance S menos 1, que sería 2 menos 1, 1. No, bueno, en este caso lo vamos a volver a hacer para que se entienda. Esta parte la vamos a hacer. Lo demás ya es fórmulas igual. Entonces hacemos la fórmula. 1 dividido entre el factor de utilización elevado a la S. Voy a agrandar esto porque no puedo ver. Ya. Listo. Ya, esto está elevado a la S. Esto lo vamos a poner porque hay más. Elevado a la S, esto dividido entre S, bueno, aquí la función es factorial S. ¿Listo? Por, esto vamos a abrir otro nuevo paréntesis, por S por mu dividido, pero vamos a hacer así, entre S por mu menos lambda. Cerramos paréntesis y ya está. Más, ahora me dice la sumatoria. La sumatoria de mi fórmula va a ser, primero, n a la 0.
¿no? Que sería la fórmula más la rho elevado a la 0 dividido entre n factorial, que sería el factorial de 0. Listo. Más, porque S nos dice n igual a 0 hasta S menos 1. S es 2. S menos 2 menos 1, 1. Hay que llegar hasta 1. Entonces, copiamos la misma fórmula, que sería factor de utilización elevado a n. En este caso ya sería 1. Esto lo vamos a hacer 2. Esto, 2 menos 1. Todo esto dividido entre el factorial de n, que en este caso es 2 menos 1. ¿Ya está? Y listo. Este sería mi factor de mi probabilidad de que esté lleno. Ya luego hago lo mismo con mi factor, mi probabilidad de que esté, perdón, hemos encontrado el valor de la probabilidad de que esté 0, ahora vamos a encontrar la probabilidad de que esté lleno. ¿Qué hago exactamente lo mismo? Reemplazo, ¿dónde está mi fórmula de que esté lleno? En este caso, no está acá, ¿dónde está la probabilidad de que esté lleno? Esta, ¿no? Acá está. Entonces, la probabilidad de que esté lleno va a ser factor de utilización elevado a la S, es este, ¿no? Estoy haciendo con esta fórmula. Esta, para la probabilidad de que esté lleno. ¿Ya? Entonces, utilizo, ¿no? Factor de utilización elevado a la S, dividido entre S factorial por ese número de servidores por mu, entre número de servidores por mu menos lambda, todo esto multiplicado por la probabilidad de 0. LS encuentro lo mismo con las fórmulas respectivas, encuentro LQ, WS, WQ y así respectivamente, ¿no? Ya tenemos para el modelo 2 MM2. Vámonos al modelo MM3. En el modelo MM3, lambda no cambia, ¿no? No hay que dividir, no hay que hacer nada, simplemente es el mismo valor, que sería 10. Lo mismo pasa para el valor de mu, 12. Ahora, para mi factor de utilización, simplemente jalo la fórmula que se va a dividir lambda entre mu. Para mi factor de probabilidad sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi factor de probabilidad cambia acá, ¿no? En la sumatoria. En la sumatoria nos dice que es S menos 1, cuando n igual a 0. S ahora es 3. Entonces la fórmula tiene que llegar a n igual a 2. Esto vamos a cambiarlo. Como ya copiado la misma fórmula, vamos a hacer solamente esto. Acá, habíamos sumado en este sector. Bueno, vamos a hacer una vez más nuestra fórmula para que se entienda. En la sumatoria y no existe error. Es igual a 1 dividido aquí, esta fórmula. Ya. Vámonos a la probabilidad de 0. Ya. Entonces, tenemos, no, este está. Ya. 1 dividido entre factor de utilización elevado a la S, que ahora es 3. Esto dividido entre el factorial de S, que ahora es 3. Listo. Ya tenemos esto. Ahora nos dice por paréntesis S, el número de servidores, por mu, esto dividido entre S
por mu menos lambda. ¿Listo? Ya está esta parte. Más, ahora, les decía, ¿no? La formulita nos dice lo siguiente. N igual a 0 y que alcance hasta S menos 1. S ahora es 3, entonces sería 3 menos 1, 2. Entonces hago lo siguiente. Mi formulita ahora sería rho elevado a la 0 dividido entre el factorial de 0, ¿no? 0 a la 0 factorial. Listo, ya está. Más, ahora es n a la 1. N igual a 1, ¿no? Sería rho, vamos a abrir paréntesis, rho elevado a la 1 dividido entre factorial de 1. Listo. Ahora, tenemos que hacer lo mismo para hasta que llegue a 2, ¿no? Esto lo vamos a, para que la fórmula no cambie, lo vamos a poner esto elevado a esto menos 2. Ya, ahora sí. Listo, ya tenemos. Ahora hay que sumar lo mismo. Rho elevado a 3 menos 1, que sería, bueno, perdón, ya para no confundirlos, lo vamos a hacer nomás. Sería a la 0, a la 1, ahora hay que elevar a la 2, ¿no? Todo esto dividido entre factorial de 2. Listo, ya tenemos nuestro valor de P sub 0, ¿no? Y lo mismo hacemos para PW y los demás valores. Nuevamente reitero, PW es este criterio, ¿no? Este. No es restarle a la unidad el valor de PW. Hay que utilizar esta formulita para PW. Y así vamos a ir haciendo para los demás ejercicios, ¿ya? Para los demás, las demás filas, ¿no? Esto lo mismo, para un modelo MM4 no afecta, MM5 no afecta, y hasta el MM6. Lo único que nos faltaría es encontrar el factor de utilización no afecta. Y aquí cambia, sí cambia la fórmula. Lo que sí cambia es en esta fórmula, ¿no? Vamos a marcarlo. Esta. Ahora hay que sumarle, ¿no? Ahora hay que sumarle que llegue hasta 3, porque ahora es S menos 1, que sería 3. Entonces copio esta misma formulita, lo único que voy a hacer es esto. A la 3, factor de 3. Listo. Ya está. Para este caso. Deme un ratito, vamos a comprobar. Bueno, acá creo que está mal la fórmula. A ver. 0, 1, 2. Ya. Esto es así. Mm, 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 mm. Este cierra paréntesis, pero hay un cierre de paréntesis más. Entonces vamos a cerrar un paréntesis más. Acá, factorial, aquí vamos a cerrar. Ya está. Entonces, bueno, en este caso sigue habiendo el error de la fórmula. A ver, den un ratito esta parte. Hay que tener mucho cuidado con la parte de de los paréntesis, ¿ya? Porque si no, no va a leer bien nuestra fórmula. A ver, vamos a volver a repetir.
hasta antes de la sumatoria. Voy a repetir lo mismo porque se copia. Nuestra sumatoria sería, ahora es rho elevado a la 0 dividido entre factorial de 0. Ya está. Más rho elevado a la 1 dividido entre factorial de 1. Ahora tengo que llegar a 3, ¿verdad? Entonces ahora viene rho elevado a la 2 dividido entre factorial de 2. Ahora, más rho elevado a la 3 entre factorial de 3. Listo. Ahora sí. Entonces, la fórmula es esta, ¿no? S menos 1 sería hasta la 3, entonces elevamos a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3, ¿no? Y así vamos a hacer para los demás, ¿no? Tiene que correr esta formulita para las demás filas. Entonces, permítame un momentito, por favor. Bien, mil disculpas. Ahora sí.
Entonces, ya tenemos estos criterios, ya tenemos la forma en la que ustedes deberían armar su tablita, ¿no? Y vamos, ahora les voy a explicar un ejercicio de resolución, bueno, un ejercicio que hayamos resuelto de forma manual y que que lo podamos resolver con la tablita. Vámonos al ejercicio 5. Ya. El ejercicio 5 nos decía que teníamos el sistema de control de calidad, ¿no? Iniciábamos con un modelo MM1, teníamos los datos. Para este caso yo solamente ya voy a ingresar los datos. Que me decía, lambda, mi valor de lambda es de 60 unidades por hora. Acá 60 unidades por hora. Y finalmente teníamos el valor de mu, que es igual a 1 dividido entre 1.2. Unidades minuto, pero yo lo he llevado a horas y aquí me hizo la conversión respectiva. Vamos a hacerle más zoom, de 50, ¿no? Ya tenemos esos datos y como era un modelo MM1, aquí me bota los resultados. Comprobamos. Digamos LS. ¿Cuánto nos salió el LS en el ejercicio manual? Negativo, ¿no? Menos 6, ¿no? LQ menos 7,2, WS 0,12 y WQ 0,1, menos 0,1. ¿Nuestros resultados están correctos? Sí. Y la probabilidad de que esté vacío nos salía, sí, de que esté vacío es 0,2. Listo, ya tenemos ese dato, lo copio. No, ya tengo este dato, entonces lo voy a copiar. Solo voy a pegar como valores. Listo, ya está. Lo mismo, ¿no? Armando la tablita. Vámonos para la segunda parte, que era ya un modelo 3MM1. Voy a introducir los mismos datos. Me decía que lambda ahora era 60, lo mismo, ¿no? 60 los mismos datos, ¿no? 60 y 50. Pero vámonos a la tablita. La tablita ahora es un modelo 3MM1, ¿no? Esta tablita, vamos a marcarla con otro color. Así, 3MM1. Veamos los resultados que ahora nos sale. LS nos salía 2, LS 2, LQ 0,8, WS 0,033, WQ 0,0133 y P sub 0, 0,60. Correcto, nuestros resultados los copio. Como valores ya tenemos. Ahora nos decía que comparemos con el modelo MM2. Como no cambia nuestro lambda y nuestro mu, nos fijamos, ¿no? Ahora este es el modelo MM2 que vamos a analizar. Bueno, lo voy a marcar de otro color. Así. Bien, comparamos, ¿no? Probabilidad, diré lambda, perdón, vámonos a la probabilidad de 0. Nos sale 0,25. LQ nos sale 0,675. Correcto. LS nos sale 101,875. Lo mismo. WQ 0,11 y WS 0,031. Listo, nuestros datos están correctos, ¿no? Se ha armado bien la fórmula. De esta forma, perdón, podrían comparar si sus fórmulas utilizadas en el Excel o su resolución de forma manual está correcta de acuerdo a su tablita que tengan en el Excel, ¿no? Y así. Lo mismo voy a hacer para el ejercicio 6. El ejercicio 6, ¿qué nos decía? Que comparemos un modelo 2MM1 con un modelo MM2. Solamente vamos a meter los datos. ¿Qué nos decía? Lambda nos decía que era 100 unidades día. Y eso lo hemos llevado a horas. 12,5. No voy a dividir nada entre 2, porque directamente como mi tabla ya está programada para que me lo divida lambda, no puedo dividir
nuevamente el dato, ¿no? Simplemente introduzco el dato. Me decía 100 unidades por día y como mis fórmulas ya están programadas en un modelo 2MM1, directamente mi lambda ya lo va a dividir, ¿no? Si ustedes se fijan acá, lo único que hice, cambiar las unidades a horas, ¿no? Cambié las unidades, dividí entre 8, porque nos decía que un día se trabajan 8 horas. Entonces llevé a datos unidades hora. El mu me dice, vamos a aumentarle eso para que ustedes vean. Miu me dice que es 116 unidades día, lo mismo. He llevado el dato a unidades hora, listo, y nos da el costo que es de 12 bolivianos hora. Si ustedes se fijan, yo no dividí mi información, ¿no? De lambda. ¿Por qué? Porque mi tabla ya está programada. Me fijo el modelo 2MM1. Lambda ya me lo ha dividido, ¿no? Mi dato se copia acá, ¿no? Se jala el dato y se jala el dato de miu y lambda. Y lo único que queda es dividir, ¿no? Y me sale 625. Compruebo en esta parte de 625 de la diapositiva. Sí, 625. Entonces ya me lo ha dividido. Ya no era necesario dividir en esta parte de mis datos, ¿no? Entonces me salen los mismos resultados. Vamos a ver. LS me sale 1,151, LQ 0,653, WS 0,0 WS 0,121 y así. Y la única diferencia es el costo, ¿no? Que el costo lo que hice fue multiplicar la probabilidad de que esté lleno por el costo, ¿no? Como lo habíamos resuelto en el ejercicio. Probabilidad de que esté lleno por el costo, ya tenemos el costo total. Y lo mismo hacemos para la comparación del modelo MM2, ¿no? Me fijo, como mis datos ya los he introducido, me fijo estos datos y compruebo, ¿no? A ver, vamos a comprobar la probabilidad de 0. 0,398, 0,398, WQ 0,197, WS 1,059, WQ 0, WS, perdón, 0,0847 y así, ¿no? Y lo mismo el costo, lo único que hice es multiplicar la probabilidad de W por el costo de 12 bolivianos. Y ya tenemos esos datos y aquí está la tabla comparativa, que tendría que coincidir con la misma que hemos hecho acá, de forma manual. Y finalmente vamos a poder nuevamente corroborar los datos del ejercicio número 7. Del ejercicio número 7, que nos dice que lambda ahora era 6 unidades por minuto. Acá vamos a ver. 6 unidades por minuto. Acá. Y mi U era 1 dividido entre 0,20. Para este caso lo dejamos en unidades por minuto, no hay inconveniente. Ese era un modelo MM2, lo vamos a poner 2 y el salario era 2.500. Esos eran los datos que teníamos y acá si se fijan, desglosé los bolivianos al mes a bolivianos por hora. Y nos fijamos, ¿qué pasa en mi modelo MM2? Me fijo si mis datos concuerdan. ¿Cuánto me sale? Vamos a ocultar esto para que se vea mejor. Acá está, en mi modelo MM2. P sub 0, 0,25. LS, 1,875. LQ, 0,675. WS, 0,3125. Y WQ, 0,1125. Listo. Vámonos a la segunda parte, que nos dice, ¿qué pasa si reducimos un operario? Mi lambda ya no es 6, ahora es 4. Mu se sigue manteniendo, que era 1 dividido entre 0. 1 dividido entre 0,20. Ese siguen siendo 2 servidores, salario 2.500 y listo. Ahora vamos a fijarnos el modelo MM2. Acá, ¿no? Comparamos los resultados. P sub 0, vamos a ver la tablita. Esto lo vamos a ocultar. P sub 0, 0, espérenme un ratito esta parte. Ah, no cambié de diapositiva. Ya, aquí está. P sub 0, 0,428. Ya. LS 0,952, LQ 0,152, WS 0,238 y WQ 0,038.
Listo, entonces esto nos sirve para comparar si nuestros resultados están bien, ¿no? Si hemos resuelto de forma correcta, de forma manual, podemos comparar de acuerdo a nuestra programación en el Excel, ¿no? Y aquí está el actual y el futuro, y copio. Y lo único que me queda hacer es el tema, el análisis de los costos, ¿no? Que era el salario, esto que hice, ¿no? 14,20 por 5 para el estado actual y 14,20 por 4 empleados. Y eso es todo, ¿ya? Finalmente, para ya acabar, ustedes tienen un ejercicio en clase. Acá vamos a ir. Un ejercicio en clase similar a este, ¿ya? El enunciado no está difícil, pero es un poquito más de análisis, que de igual forma es un ejercicio de examen, que dice, resolver el siguiente ejercicio, considerando que el tiempo de atención promedio es de 5 minutos. Acá vamos a poner esto así. Se puede habilitar hasta 2 cajeros. Se recomienda no más de 5 personas en la fila para pagar. Encuentra el valor de la tasa de llegadas al sistema. Trabaja en unidades por hora y hasta tres dígitos de decimales, ¿ya? Lo que aquí nos está diciendo este enunciado, si se dan cuenta, lo único que nos da es la tasa de atención, ¿no? MIU, que nos está diciendo que MIU trabaja en un promedio de 5 minutos. Entonces, sería 0,20 personas por minuto. Pero esto nos dice que llevamos unidades por hora. No nos da lambda. Y si ustedes se dan cuenta, todas las fórmulas que manejamos están en lambda, ¿verdad? Todas las fórmulas que manejamos tienen lambda y mu. ¿Qué pasa para este caso? Tenemos que leer la condición del enunciado. ¿Qué dice? Se puede habilitar hasta 2 cajeros, ¿ya? Se recomienda no más de 5 personas en la fila para pagar. Bien, entonces, voy a analizar mi estudio para un cajero primero. Un modelo MM1 sería. Como no tengo lambda, mi U es 12, pero lambda no tengo. Pero la condición me dice que mi sistema solo puede trabajar hasta no más de 5 personas. Entonces, lo que voy a hacer es simular mi sistema. Voy a simular y voy a ver este dato, cómo cambia. Voy a ver cómo cambia este dato de LQ, porque me dice que no puede exceder de las 5 personas. Voy a simular. ¿Qué pasa si mi lambda es de 5? Me fijo LQ, 0,29 personas. Ya se sigue aceptando, ¿no ve? Porque lo máximo, el tope es 5 personas. Entonces voy a poner un lambda de 8. Ah, ya tengo 1,33 personas, ¿no? Voy a poner un lambda de 9, ya 2,25. Un lambda de 10, 4,16, ya casi cerca al 5. ¿Qué pasa si pongo 11? Si pongo 11, ya se ha excedido, ¿verdad? Se excede de las 10 personas, de las 5 personas, perdón. Entonces será 10,5. No es 10,5, 10,3, 10,20. Ya casi, ¿no? 10,23. Si queremos ser más específicos, 10,24, 10, 10,25. Ya se excede. Bueno, está entre este parámetro, ¿no? Entonces debe ser 10,248, algo así, ¿no? Suficiente con que pongamos un lambda de 10, ¿no? Ya sabemos que un lambda de 11 supera a la condición del enunciado que nos dice que solo se pueden aceptar 5 personas en la fila. Acá llegamos hasta 4,16. Si ponemos 11, excedemos, ¿no? Ya son 10 personas en la fila. Entonces, con 10 ya tenemos nuestro valor de lambda, ¿no? Porque eso nos pide encontrar el valor de lambda. Ya tenemos, entonces copiamos este dato. Perdón, esto no es. Así. Listo, ya sabemos, para un modelo MM1. El enunciado también nos dice que se puede habilitar hasta 2 cajeros. Entonces sería un modelo MM2, 2 cajeros, ¿no? 2 servidores. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa con este criterio? Aquí vamos a evaluar el EQ. No más de 5 personas. Para un modelo MM2, un lambda de 10 solo nos dice que hay 0,17, 175 personas. Entonces tengo que subirle, ¿no? ¿Qué pasa con 15? 0,801. ¿Qué pasa con un lambda de 20?
Ya tengo 3 personas, 78. Un lambda de 25, no, ya no es eficiente. Con 20 era 3, entonces 21. 21 ya se excede, ¿no? 5,71, entonces debe ser 20. Basta, es suficiente con poner números exactos, ¿no? 20 ya me doy cuenta que es el mínimo, el tope, ¿no? Porque con 21 ya me excedo a 5,71. No puedo. Entonces, con 20. Si quisiera ser más específico, pondría 20,5. ¿Qué pasa? Ya todavía se acepta 20,6, 4,8. ¿Qué pasa con 20,7? 5, ya se excede. Entonces debe ser 20,61. Y así voy jugando, ¿no? Para hacer, si quiero ser más específico, con el lambda, ¿no? Para encontrar el valor más preciso, más cercano de 5, pero sin exceder a 5, ¿no? Pero en este caso es suficiente con que pongan 20 o que yo en este caso ponga 20 y ya tengo los valores, ¿no? Ya tengo los valores respectivos y los copio. Listo, ya tengo mis valores. Entonces ya tengo mi lambda, ¿no? Para un modelo MM1, para que mi fila no se exceda, perdón, no he copiado los datos de un ratito, esto. Ya está, ahí. En un modelo MM1, para que mi fila no exceda a las 5 personas, mi lambda debe ser de 10. Y para un modelo MM2, para que mi fila no exceda a las 5 personas, mi lambda debe ser de 20, ¿no? Y eso es todo, es lo mismo que tienen que hacer en su ejercicio de clase, que tienen que mandármelo en, en formato Excel al Classroom. Y eso es todo. Cualquier duda que tengan, quedo al pendiente para cualquier duda que ustedes tengan sobre la resolución de los ejercicios.